Buenas tardes. Vamos a hacer hoy un video análisis de las dos oraciones que se propusieron para hacer análisis sintáctico en la selectividad de julio de 2020. Como sabéis, este año, en esta selectividad de julio, fue una selectividad especial porque con motivo de la COVID-24 pues se ofrecieron más opciones al alumnado, y entre esas más opciones, en la pregunta dedicada a sintaxis, se daba a elegir al alumnado entre hacer el análisis sintáctico completo de una oración. Concretamente en julio, pues la oración que se propuso fue la que tenéis ahí delante. Y la otra posibilidad de estudio sintáctico era hacer una explicación de relaciones oracionales de otra oración que veremos a continuación en este vídeo. La idea, por tanto, del vídeo de hoy es hacer la resolución de esos dos análisis sintácticos, y ya sin más, pues vamos a empezar con la primera. La oración que se propuso para el análisis sintáctico completo es la que tenéis delante. La pirámide demográfica española se estrecha en la base y se ensancha en la cima. Como veis, hay dos núcleos verbales, uno es estrecha, otro es ensancha, y son dos verbos que están al mismo nivel. Ninguno de ellos desempeña función respecto al otro, desempeña función dentro de otra oración. Y por tanto estamos hablando de una oración compuesta por coordinación. Si queremos hacer la prueba que hacemos habitualmente, pues se trata de sacar el sujeto y el predicado de cada uno de los verbos y ver si mantiene un sentido completo sin contar con el otro. Hacemos la prueba. El sujeto de estrecha es la pirámide demográfica española, el predicado se estrecha en la base. Y si eso lo quisiéramos transformar en una oración simple, pues diríamos la pirámide demográfica española se estrecha en la base, y es una oración con sentido pleno, no necesita al otro. Y por otro lado, el verbo ensanchar, pues su sujeto sería la pirámide demográfica española, que estaría omitido, y el predicado se ensancha en la cima, ¿no? De nuevo, pues estaríamos hablando de una oración que no necesita semánticamente a la otra. Lo que pasa es que el hablante ha querido relacionarla, ha querido unirla mediante la suma de acciones, mediante esta relación semántica que hemos llamado en otros vídeos de adición o de suma, para crear una oración compuesta coordinada copulativa. Por tanto, oración compuesta vamos a editar para decir que se trata de una coordinada copulativa. ¿Vale? Bien, pues este es el primer dato que debemos aportar en nuestro análisis. Vamos a subir un nivel, y el otro dato que tenemos que aportar por ahora es identificar esas dos oraciones que se coordinan, que lo hemos hecho antes en el modo borrador, ¿no? Una sería desde la hasta base, sería la primera oración, que se trata de una oración simple, le vamos a llamar oración 1, y la otra sería desde C hasta cima, que sería otra oración simple, y le vamos a llamar oración 2. Estas dos oraciones aparecen vinculadas, relacionadas mediante un nexo, que es el nexo y la conjunción y, pues por tanto indicamos aquí que se trata de un nexo conjuntivo. Bueno, ya tenemos la estructura básica de la oración. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente hacer el análisis de cada una de esas oraciones. Vamos a empezar por la proposición 1, por la primera oración simple. Añadimos un nivel y identificamos los elementos de esta oración simple, que ya sabéis, una oración simple tiene dos elementos básicos, el sujeto y el predicado. El sujeto, lo hemos dicho antes, sería la pirámide demográfica española, ¿vale? Este sería el sujeto de la oración, que es un sintagma nominal, y el predicado se estrecha en la base, que es un predicado verbal. Bueno, pues esa sería la estructura de la primera oración. Si queréis ya, pues vamos a hacer el análisis completo del sujeto, para no dejarnos nada atrás. Lo primero que debemos identificar es su núcleo. El núcleo es pirámide, que es un sustantivo, y después los elementos que acompañan a este núcleo dentro de un sintagma
nominal, que son, pues por un lado el determinante, vamos a marcar aquí que la es el determinante, y después el adyacente o los adyacentes. En este caso, el núcleo pirámide lleva dos adyacentes, dos cualidades que se refieren a él. Una es demográfica, sería un adyacente del núcleo, perdón, tenía que haber cogido esta opción, que es un grupo adjetival, ¿vale? Y el otro es española, que sería el otro adyacente del núcleo, que es también un grupo adjetival. Y ya pues para terminar el análisis, simplemente indicar que estos grupos adjetivales están compuestos exclusivamente, cambiamos aquí, están compuestos exclusivamente pues por su núcleo. Y ya tenemos terminado el análisis del sujeto. Nos vamos ahora al predicado, donde quizás nos encontremos un problema o nos podamos encontrar un problema. Añadimos un nivel. ¿Cuál es el núcleo de este predicado? Bueno, el núcleo de este predicado, que es lo primero que tenemos que identificar, es el verbo estrechar. Si buscamos el verbo estrechar en el diccionario de la academia, por ejemplo, yo lo tengo puesto aquí, vamos a abrir la ventana, aquí tenéis el verbo estrechar, nos dice su significado, pero el diccionario nos da también información gramatical, información sintáctica. Nos dice que es transitivo, es decir, que es un verbo que puede llevar complemento directo. Por ejemplo, Pepe estrechó el vestido, o estrechó los pantalones, ¿de acuerdo? En ese caso los pantalones o el vestido sería el complemento directo. Pero ojo a lo que dice aquí, nos pone aquí mediante estas abreviaturas que también puede ser usado como pronominal, es decir, con una forma, con un pronombre que no sustituye en realidad a ningún sustantivo y que forma parte del núcleo verbal. Recordad que cuando vimos los valores de se, de la palabra se, uno de ellos era el uso pronominal de se, y en ese caso lo analizábamos dentro del núcleo verbal. Desde mi punto de vista, eso sería la mejor decisión, ¿no? En este caso, el verbo estrecha, en realidad sería estrecharse, sería se estrecha, y por tanto el núcleo verbal incluiría este se. Pues lo marcamos todo como núcleo verbal y Santas Pascuas, ¿vale? Después, complementos que lleve este núcleo verbal, pues lleva simplemente un complemento circunstancial. Nos indica a continuación el lugar donde se realiza la acción de estrechar lo que sea. Por tanto, un complemento circunstancial, que sería en la base, y que es un sintagma preposicional, un grupo preposicional. Y ya solamente nos queda hacer el análisis de este grupo preposicional. Recordad que los grupos preposicionales no se definen por el núcleo, sino que se definen por la estructura, por una estructura formada por un enlace, que es una preposición, y un término. En este caso, el enlace sería la preposición en, y el término pues sería el sintagma nominal, la base. Y ya subimos otro nivel para indicar que el núcleo de este sintagma nominal término es el sustantivo base y que va acompañado de un determinante, que es el artículo la. Y así tendríamos analizada la primera de las dos oraciones que se coordinan. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la otra oración, vamos a poner aquí una barra de función. Lo primero que nos encontramos es que no hay sujeto, y no hay sujeto porque está omitido, no es que no exista, no es que esté ausente, sino que se trata de una oración en la que el sujeto está omitido, y está omitido porque se ha nombrado en la oración anterior y sería por tanto innecesario. Quiere decir eso que todo lo que tenemos aquí es un sintagma verbal predicado. Es un predicado verbal, lo único que pasa es que lleva el sujeto tácito o sujeto omitido, como queráis llamarle, o sujeto elíptico, que hay quien le llame. Subimos un nivel y lo que tenemos que hacer ahora es identificar el núcleo de este predicado. Está claro que el núcleo será el verbo ensancha, pero delante de él tenemos otro se. Podemos dejarnos llevar por la inercia y pensar que este se, que está aquí, este se comporta igual que este, es decir, que el verbo ensanchar también puede ser usado como pronominal. Pero si nos vamos al diccionario, fijaos,
Aquí tenéis la pantalla con la entrada del diccionario del verbo ensanchar. Fijaos que aquí nos dice que el verbo ensanchar, con el significado de extender, dilatar, etcétera, que es el sentido que tiene en esta oración, es transitivo y no nos pone que sea usado también como pronominal. Aparece como pronominal cuando adquiere otros sentidos: envanecerse, afectar gravedad, señorío, hacerse de rogar. Pero con el sentido que está utilizado en la oración, aparece exclusivamente como transitivo, es decir, como potencial portador de complemento directo. Quiere decir eso que aquí no podemos analizar se ensancha todo como núcleo del predicado, sino que el núcleo del predicado será exclusivamente el verbo ensanchar. Veamos los complementos que lleva ensanchar. Está claro que lleva una indicación de lugar donde se realiza la acción verbal, que es en la cima, que sería por tanto el complemento circunstancial y es un sintagma preposicional, igual que lo vimos en la oración anterior. Y este se tendría que desempeñar la función de complemento directo o indirecto, es decir, es un se con un valor que es claramente un pronombre, ¿no? Fijaos que si lo podemos sustituir por lo o por la, ¿no? Por ejemplo, Pepe lo ensancha, si se está refiriendo a los pantalones, ¿no? Pepe ensancha los pantalones, ¿no? Y sustituimos los pantalones por los. Pepe los ensancha. Si en vez de ensanchar los pantalones ensanchara la camisa, que es femenino, diríamos Pepe ensancha la camisa o Pepe la ensancha. Por tanto, es sustituible por lo o por la. Como este se es equivalente a ese lo o a ese la en esas otras oraciones posibles, eso nos indica que estamos ante un caso de complemento directo. Pues pondríamos aquí que es el complemento directo y es un grupo nominal, un sintagma nominal. Ya solamente nos faltaría tirar para arriba un nivel. Vamos a subir un nivel para indicar que este grupo nominal está compuesto exclusivamente por un núcleo y que este grupo preposicional, subimos un nivel, igual que en el caso anterior, pues se define por su estructura enlace-término, ¿no? Un enlace, que es la preposición en, y un término, que es el sintagma nominal, la cima, dentro del cual podemos identificar el núcleo, cima, y el determinante que lo acompaña, el artículo la. Y así tendríamos completado el análisis de esta primera oración. Como veis, no era demasiado difícil, era una oración compuesta coordinada copulativa, que es lo mínimo que se despacha en oraciones con más de un verbo, pero sí es verdad que nos planteaba la pega esa de los dos se. En este caso, uno lo hemos analizado con valor pronominal y por tanto como parte del núcleo verbal, y el otro, en cambio, pues se trataría de un se con valor reflexivo, en este caso, que desempeña la función de complemento directo, ¿vale? Puesto que lo que el hablante está pensando es que la pirámide ensancha a la pirámide. Lo que pasa es que sería un poco absurdo decirlo así, y para eso se sustituye el complemento directo por el pronombre se. Y este es el análisis de la primera oración. Ahora, en la segunda parte del vídeo, pues veremos la explicación de relaciones oracionales de la otra oración que se propuso. Nos vemos en un instante. Bueno, y vamos con la otra oración, con la otra pregunta de sintaxis que se podía elegir entre hacer el análisis completo que hemos visto en la primera parte del vídeo o hacer la explicación de las relaciones oracionales. Recordad que en la explicación de las relaciones oracionales no es un análisis completo, lo único que tenemos que hacer es identificar las oraciones subordinadas, o sea, las relaciones oracionales de subordinación o de coordinación que están presentes dentro de un fragmento, indicar de qué tipo son esas relaciones, si son de coordinación, y si es de coordinación, de cuál de los 5 tipos: copulativa, adversativa, disyuntiva, distributiva o explicativa, o en el caso de que sean subordinadas, pues es una subordinada sustantiva, adjetiva, adverbial, y el tipo en concreto y la función que desempeña, ¿vale? Se trata de indicar las dependencias de esas relaciones oracionales también, no solamente de identificarlas, sino también de qué elemento dependen o a qué elemento se refieren en el caso de que la relación que sea
de la que se trate sea de subordinación. Para eso, bueno, vamos a hacer un medio análisis de la oración, pero entenderlo esto como un borrador previo en el que yo después me voy a basar para redactar el análisis. Recordad que esta pregunta nos dice que se expliquen las relaciones oracionales. Por tanto, lo que nos piden es que redactemos, no que hagamos un diagrama, un gráfico, un análisis gráfico de la oración. Bueno, vamos a ese borrador, por tanto. Recuerdo que lo que vamos a hacer ahora es un borrador para llegar a la información que nosotros tenemos que incluir en nuestra explicación. Lo primero que tenemos que decir es que estamos ante una oración compleja. Y estamos ante una oración compleja en la que hay dos verbos. Uno, el verbo era, y otro, el verbo tres verbos. Uno, el verbo era, otro, el verbo asistir, y otro, el verbo hubieran llegado. De esos tres verbos hay uno que es principal, que es el verbo era. ¿Cuál es el sujeto de este verbo? Bueno, pues alguno dirá, otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid. Y el predicado todo lo demás. Bueno, podría ser una opción, pero también podría ser otra opción decir que el sujeto del verbo era es asistir a los estrenos de cine o de teatro que no hubieran llegado a provincia y que el predicado fuese otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid era. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es algo que se da habitualmente con las oraciones de predicado nominal, con las oraciones con verbo copulativo, en las que el sujeto y el atributo a medida sintácticamente pueden ser intercambiables y nosotros pues elegimos cuál es el sujeto, cuál es el predicado. No voy a decir según gustos, pero bueno, casi lo digo. Yo, en particular, me voy a decantar porque el sujeto de esta oración sea asistir a los estrenos de cine hasta el final y que el predicado era otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid. Bueno, pues vamos a marcarlo, que esta oración compleja tiene un predicado que es un predicado nominal, este que he señalado aquí, y un sujeto que es este que selecciono. Perdón, me he equivocado en esto. Un momentito, que vamos para atrás, porque me he equivocado en la segmentación. El predicado llega hasta aquí, ahora sí, predicado nominal, y el sujeto comenzaría en asistir y llegaría hasta provincia. Bien, lo que le pasa a este sujeto es que la palabra más importante que hay en él es el verbo asistir, por tanto estamos ante una estructura oracional que desempeña la función de sujeto del verbo ser. Eso es lo que hemos estudiado como subordinada sustantiva. Recordad que las subordinadas sustantivas podían desempeñar 5 funciones diferentes: la de complemento directo, la de atributo, la de complemento predicativo, la de término dentro de un sintagma preposicional o grupo preposicional y la de sujeto. En este caso sería la función de sujeto. Por tanto, lo indicamos aquí, que esto es el sujeto, pero seleccionamos que ese sujeto es una subordinada sustantiva. Bueno, pues ya tenemos la estructura básica de la oración. Ya tenemos aquí la primera idea que tendremos que poner en nuestra explicación, y es decir, que estamos ante una oración compleja cuyo verbo principal es era y cuyo sujeto es una subordinada sustantiva que comienza en asistir y termina en provincias. Hasta ahí bien. Pero hay más verbos ahí dentro, hay otra relación oracional ahí dentro, tenemos que llegar hasta ella. Para ver qué función desempeña, vamos a analizar un poco esta subordinada sustantiva. Vamos a subir un nivel y vemos que esta subordinada sustantiva no presenta un sujeto explícito, su sujeto está omitido, elíptico, ¿no? En el texto, aquí no se ven, pero en el texto se está hablando de unas personas y tal, que serían las que asisten a los estrenos de cine. Bueno, pues estaría omitido. Por tanto, todo lo que tenemos aquí es el predicado, un predicado verbal cuyo sujeto es tácito, elíptico u omitido, como queráis. Subimos un nivel en ese predicado, ya sabemos que el núcleo es asistir y que ese núcleo lleva un complemento. Hay que asistir a algún sitio, hay que asistir a eso, hay que asistir a ello, hay que asistir a él.
Fijaos, si yo lo sustituyo por un pronombre, me obliga a mantener la preposición a. Además, ese sintagma que viene detrás, a los estrenos de cine o de teatro que no hubieran llegado a provincia, si yo lo quito, la oración carece de sentido. Otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid era asistir. Me falta información. ¿Qué me indica eso? Me indica que ese complemento que va detrás es un complemento argumental. Y es un complemento argumental que es un sintagma preposicional que es sustituible por un pronombre, pero me obliga a mantener la preposición. Haced un poco memoria y recordaréis que estamos hablando, o nos estamos refiriendo, al conocido por todos complemento de régimen. Por tanto, esto es un complemento de régimen. Es un sintagma preposicional, por tanto, tendrá su enlace y su término, que es todo lo demás. El término, que es un sintagma nominal. Si subimos un nivel, veríamos que en ese término, que es un sintagma nominal, estrenos es el núcleo, ¿vale? Y ese núcleo lleva pues otros elementos vinculados a él. Lleva un determinante, los, y después lleva una cualidad. Nos dice los estrenos de qué son. No son estrenos de ropa ni de zapatos, son estrenos de cine o de teatro. Estreno de cine o de teatro. Eso es una cualidad, eso es un adyacente de ese núcleo. Vamos a marcarlo, ya que estamos, vamos a hacer el análisis un poco más completo, y de cine o de teatro sería el adyacente, que es un grupo preposicional. Pero no es la única cualidad, no es lo único que concreta el significado de estreno. No es su único adyacente, sino que hay otro adyacente en este grupo nominal, y es que se está refiriendo a los estrenos que no hubieran llegado a provincias. Por tanto, que no hubieran llegado a provincias sería otro adyacente. Ahora bien, ese otro adyacente no es un sintagma nominal, ni adjetival, ni adverbial, ni preposicional, sino que es una estructura oracional, puesto que su palabra fundamental ahí es el verbo hubieran llegado. Por tanto, estamos hablando de una estructura oracional, de una oración que funciona como adyacente del núcleo estreno. Y además, esa oración lleva adelante un relativo, un pronombre relativo que sustituye a un antecedente, sustituye a un sustantivo que ha aparecido antes. ¿Cuál es ese sustantivo que ha aparecido antes? Estrenos, la palabra a la que se refiere. Juntando toda esa información, ¿ante qué nos encontramos? Pues nos encontramos ante una subordinada adjetiva que hace función de adyacente, que es la función típica, ¿no?, de las subordinadas adjetivas de relativo. Pues nada, decimos que es un adyacente, pero que este adyacente es una subordinada adjetiva. Subimos un nivel porque ya nos queda poco que indicar, ¿no?, en esta subordinada adjetival a la que nos hemos referido. Pensamos en la estructura oracional, el verbo y núcleo es hubieran llegado, el sujeto al que se refiere son estrenos. Alguno pensará, es que estreno no está aquí, sería por tanto sujeto omitido. No os dejéis engañar, estreno sí está aquí representado por el pronombre relativo que. Este pronombre relativo sustituye a estreno. Fijaos que si esto quisiéramos convertirlo en una oración simple y sacarla de este texto, diríamos, los estrenos no hubieran llegado a provincias. Lo que pasa que para no repetir el sustantivo estreno, pues el hablante se vale de un pronombre que es para lo que sirve, para sustituir sustantivos que ya se conocen o que han aparecido antes. Por tanto, este que haría la función de sujeto y sería un sintagma nominal, un grupo nominal que estaría formado exclusivamente por el núcleo, que es el pronombre que. Y el resto, pues ya sería el predicado. Vamos a marcar todo este predicado. Sería el predicado, que es un predicado verbal. Ahora sí. Y dentro de ese predicado verbal, pues el núcleo, que es hubieran llegado. El núcleo del predicado. Ya no necesitamos seguir analizando, ¿vale?, para lo que nos pide esta pregunta. Recordad que esta pregunta no es un análisis completo de la oración, sino una explicación de las relaciones oracionales.
¿Qué tenemos que incluir? ¿Qué contenidos de los que hemos estado viendo en el análisis tenemos que incluir en esa explicación de relaciones? Bueno, pues tendremos que indicar que estamos ante una oración compleja, y estamos ante una oración compleja porque existe un verbo principal que es era, ¿vale? Verbo principal que es era. Después diríamos que dentro de esa oración compleja, la primera relación oracional que se puede identificar es una subordinada sustantiva que hace función de sujeto de ese verbo era, y que esa subordinada sustantiva comienza en la palabra asistir y termina en la palabra provincia, es decir, que es todo esto que tenemos aquí, subordinada sustantiva en función de sujeto del verbo era. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que decir? Que dentro de esa subordinada sustantiva, cuyo núcleo verbal es asistir, existe una tercera relación oracional que es una subordinada adjetiva que comienza en que y termina en provincia, que hace la función de adyacente del sustantivo estrenos. Y esa subordinada adjetiva pues está compuesta por un sujeto, que es el pronombre relativo que, el grupo nominal que, y un predicado, que es el resto. ¿Vale? Por tanto, resumiendo, tenemos que indicar que es una oración compleja y por qué. Porque el verbo principal es era. Tenemos que decir que dentro de ella hay una primera relación oracional, que es una subordinada sustantiva cuyo núcleo verbal es asistir. ¿Vale? Cuyo núcleo verbal es asistir. Y que dentro de esta subordinada sustantiva nos encontramos una subordinada adjetiva, ¿vale? Una subordinada adjetiva, una subordinada relativa adjetiva, como queráis llamarla, que hace función de adyacente del núcleo sustantivo estrenos. Y esa es toda la información que nos pide la pregunta. Lo que pasa que en el diagrama, para poder llegar a esta información, pues he tenido que analizar algo más, pero con eso sería más que suficiente. En fin, espero que os haya aclarado y que os haya servido, ¿no? Y que os sirva cuando os pongáis en la tarea de preparar la selectividad, la PBAU, ¿no? Que se llama ahora, yo sigo llamando selectividad, la PBAU del próximo año, donde es posible, vamos, es seguro que va a seguir existiendo análisis sintáctico y explicación de relaciones oracionales. En fin, nos vemos en otro vídeo. Como siempre, buenas noches y buena suerte.